Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Joel y Carolina le saludan desde Canal C. Buenos días. Muy bien. Bueno, me gustaría una primera apreciación sobre la cuestión y qué opina sobre esta posibilidad de conceder a determinados presos la prisión domiciliaria. Una brevísima referencia o introducción relativa a la justicia penal de Córdoba. Salvo honrosas excepciones, es una de las justicias más insensibles y más inhumanas y más crueles de las que hay en el país, en el tratamiento, en la represión y en el juzgamiento de las personas sometidas a proceso. Hecha esta aclaración que me parece indispensable, vamos a ver de qué manera los pedidos que se han hecho en función de la situación dramática que se vive con motivo de la pandemia que estamos padeciendo mundialmente, que ha hecho la justicia de Córdoba y que ha hecho la justicia argentina. Hay dos recomendaciones, una de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otra de las Naciones Unidas, en el sentido de decir que se debe propender a evitar el hacinamiento en las cárceles, que a su vez también es un caldo de cultivo para una eventual situación que se pueda producir en el interior de las cárceles con motivo de ese hacinamiento. En Córdoba hay algunos que dicen que no hay hacinamiento, sin embargo, yo entiendo por la experiencia que tengo y por la concurrencia a los establecimientos carcelarios que sí lo hay. Y hay personas que reúnen las condiciones de riesgo para encontrarse en ese lugar, compartiendo una celda entre 4, 6 y hasta 8 personas en cada una de esas celdas, privadas de medios eficaces para una atención que sea la más saludable, la más higiénica posible. En Córdoba, con referencia al resto del país, hay una situación completamente diferente. De casi 400 pedidos de cese de prisión o de prisión domiciliaria, en realidad más de prisión domiciliaria, solamente se han otorgado 5. Vale decir que ha sido rechazado el 99, más que el 99% de los casos. Esto habla de un acierto de la justicia de Córdoba, no, a mi entender, habla de lo que dije al principio, de una falta total de sensibilidad. La opinión pública, acicateada por una intensa campaña mediática, ha tomado evidentemente partido en contra del peligro que representaría la salida de personas peligrosas, condenadas, o a su vez también de supuestos acusados que no han sido todavía juzgados ni han recibido la condena definitiva, algunos con condena, pero no en el caso de Córdoba. En el caso de Córdoba no hay nadie que se encuentre en esa situación. Las dos personas, los dos hombres que salieron en libertad y 3 personas, 2 hombres y 3 mujeres, creo que es el total de los 5 que salieron, uno de los cuales era un defendido mío, lo fueron por razones de edad y por razones también de salud. En el resto del país la cuestión hay que ceñirla a la capital federal, por una parte con el motín que ha habido o con las exigencias de voto y con las libertades que se otorgaron en la provincia de Buenos Aires. Entonces usted tiene 3 escenarios completamente diferentes. Córdoba, provincia de Buenos Aires, capital federal. El resto del país no le puedo decir cuál ha sido el criterio imperante. Bien. Le advierto también que la Cámara de Casación Nacional, con sede en la capital federal, aconsejó a los magistrados inferiores a descomprimir la situación de las cárceles en orden al hacinamiento, otorgando libertades a aquellas personas que podían ser susceptibles de contraer esta enfermedad. El argumento en Córdoba ha sido: no hay coronavirus en Córdoba, en la cárcel. No hay contagio. Luego, con los informes de los médicos forenses y de los médicos, en el caso concreto ya de la ciudad de Córdoba, no voy a hablar de las otras cárceles, de la ciudad de Córdoba, la de Bowen, el informe coincidente del servicio forense que funciona en tribunales
y del servicio médico de la cárcel, dice que se encuentran garantizados todos los derechos de las personas, que es una realidad dinámica y cambiante, pero sin embargo, no obstante ser una situación dinámica y cambiante, no se ha producido nada que amerite que allí se deba disponer la libertad de algunas personas que sufren alguna situación de afección de su salud. Y le cuento un solo caso que le va a permitir a usted tener un panorama más cabal de lo que he señalado. Y es precisamente una persona a quien yo también le advierto, que tiene cáncer de páncreas, que está con un tratamiento de quimioterapia y rayos, que necesita por consiguiente estar en una situación adecuada de aislamiento, que la cárcel no lo puede brindar. Dice que han creado o han confeccionado o han construido unas carpas para el supuesto caso de que si se hubiese o llegase a producir, desgraciada y desafortunadamente, una situación crítica, aislarían a esta persona y le brindarían toda la atención. Pero las recomendaciones de los tribunales, de los que yo ya le he hecho mención, la Cámara de Casación Penal en Buenos Aires y los organismos internacionales que tutelan los derechos no solamente de los acusados, sino también de las víctimas, han optado por prevenir a las autoridades judiciales y carcelarias de todo el ámbito de su competencia, que deben proceder a descomprimir la situación mediante la libertad o el cese de la prisión, y en su caso una forma de la prisión más atenuada, que es la domiciliaria, que sigue siendo también una prisión. En ese contexto, entonces, usted podrá apreciar que el caso del enfermo con cáncer de páncreas, que es uno de los cánceres más letales, se le ha negado una y otra vez la libertad. Esto refleja sintéticamente el cuadro de inhumanidad que existe en la justicia de Córdoba. Y por otra parte, se ha creado un tribunal especial en Córdoba en contra de lo que dispone la ley y la Constitución, porque en la justicia no se puede crear un tribunal. Los tribunales son creados por una ley, son creados por la legislatura en el orden provincial y por el Congreso en el orden nacional. No hay creación de tribunales arbitrariamente. Aquí tiene más o menos descrito un panorama en el que yo tomo partido y le voy a señalar mi alineamiento, y he sido muy prudente en el sentido de peticionar en favor de algunas personas cuya representación ejerzo. Estoy en plena coincidencia con el pensamiento del doctor Zaffaroni, por una parte, y también por la distinción que ha hecho en su momento, a raíz de la campaña, feroz campaña mediática, ha hecho el presidente de la República, que como profesor de Derecho Penal ha señalado que efectivamente se debe propender a tener a esas personas con padecimientos, con enfermedades, en conclusión, personas de riesgo, fuera del establecimiento carcerario. Totalmente. Ahora, Doctor, propiciar la salida. Doctor, un segundito que no reúnen estas condiciones. Sí, mi compañera le... Doctor, un segundito. Los delitos que se le han atribuido. Por ejemplo, los represores por delitos de lesa humanidad. Y por otra parte, abusadores sexuales que ya han sido condenados y que tienen pena muy grave. Ahí obviamente, si no hay un cuadro grave, serio y contundente de afectación de la salud, no hay posibilidad, evidentemente, de recuperar la libertad. Totalmente. Doctor, un segundito que mi compañera le quiere hacer una pregunta. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Carolina Biderman nos saluda. Se entiende el punto de vista y que estos casos, bueno, son sumamente extremos, pero también, a ver, esto está pasando puntualmente en la provincia de Córdoba, pero en Buenos Aires se vienen denunciando, más allá de la cuestión mediática, otros casos también. Digo, ¿no se prevé el traslado de estas personas a otras unidades o, por ejemplo, como hizo Córdoba, de montar unidades especiales para la atención de posibles contagiados que están completamente equipadas para darles, digamos, la atención necesaria en vez de, dar como única salida la prisión domiciliada o que estas personas puedan salir de prisión?
Si existiesen esos institutos o establecimientos con fines carcelarios o para el alojamiento de personas sometidas a una condena o estando legalmente privadas de la libertad, si existiesen esos establecimientos, esa podría ser también una medida aceptable para alojar a esas personas en esas condiciones en esos establecimientos. Pero no tenga, usted no deje de lado, digo, que de capacidad con 23.000 personas para los establecimientos carcelarios en la provincia de Buenos Aires, actualmente hay casi, un poco menos, de 50.000 presos, lo que habla de una superpoblación carcelaria que hace pensar, obviamente, en el hacinamiento. Esos otros establecimientos al que usted se refiere serían una cosa atendible, razonable, una materia para, por lo menos, discutir el tema, pero si existen. Yo no sé si existen en la provincia de Buenos Aires. Claro. Aquí han aparecido el ofrecimiento de algunos cuarteles, por ejemplo, que se encuentran sin utilización actualmente. Eso sería, me parece, más agravatorio todavía de las condiciones en las que se encuentran sin asistencia médica en las cárceles, porque la asistencia médica en las cárceles es totalmente deficitaria, no obstante lo que dicen las autoridades de las cárceles. Bien. Además, se trata de establecimientos muy viejos, claro, no así como el de Córdoba, como lo de la ciudad de Córdoba. Se entiende. Particularmente lo de la ciudad de Córdoba, que tiene una concepción, por lo menos, muy distinta a la de los antiguos establecimientos carcelarios que todavía subsisten en la provincia de Buenos Aires, claro. Que son no solamente un caldo de cultivo para enfermedades, sino también para la explosión de situaciones de ira y de desesperación contenidas en esos lugares. Es complejo, totalmente, es complejo la situación particular de Buenos Aires y está bien la salvedad que hace, doctor. Simplemente agradecerle por estos minutos, queríamos saber su parecer sobre la cuestión, así que le mandamos un saludo. Muchas gracias, muy amable.